Esas noches llenas de gritos y llanto fueron para mí una prueba que nunca imaginé pasar en mi vida familiar. La situación se agravó a la imposibilidad, cuando mi esposo, una de esas noches, perdiendo la paciencia, dijo groseramente: «Basta de esta estafa, vete de aquí con este niño ahora mismo». Estas palabras, pronunciadas en medio de la noche, fueron la última gota para nuestro ya precario bienestar familiar. Él, sin pensar en las consecuencias, nos echó, a mí y a nuestra hija de 3 meses, afuera en una fresca noche de otoño. Ya se sentía el cambio de estación en la calle, los vientos fríos de la mañana y la tarde me hacían temblar, y el cielo, como un presagio de una tormenta inminente, amenazaba con llover. Ante tal amenaza, me di cuenta de que si nos quedamos aquí, en la calle, sin protección, sin billetera y abrigo, ambos nos congelaríamos. Mi cuerpo comenzó a temblar involuntariamente por el frío que penetraba a través de la ropa hasta los huesos. «Por favor, déjenos entrar», le rogué, llamando a la puerta, pero desde dentro no hubo reacción. Sintiéndome absolutamente impotente, envolví a mi hija firmemente en su manta, tratando de calentarla lo mejor que pude, y continuamos sin saber exactamente dónde. Esa noche estaba agotada. En busca de refugio, encontré un banco en el parque, donde me senté, abrazando a mi bebé y tratando de calentarla con mi cuerpo. Sentada allí, congelada hasta la médula y mirando hacia el cielo sombrío, experimenté una y otra vez los eventos que nos trajeron aquí, en este momento de desesperación. Mi nombre es Olivia y tengo 31 años. Mi vida ha estado llena de desafíos desde que era un niño. El divorcio de mis padres, la soledad de mi madre, que me envió a la universidad ella misma, y su trágica muerte cuando fue atropellada por un automóvil en un cruce de peatones, dejándome completamente sola. En este momento difícil, Benjamin, mi compañero de estudios y ahora ex esposo, estaba a mi lado, prometiendo un apoyo y un hombro en el que siempre podía apoyarme. Sus palabras me parecían una salvación, y cuando comenzamos a salir, realmente creía que podríamos construir una familia feliz. Pero los sueños de felicidad se derrumbaron cuando vi su verdadera cara después del nacimiento de nuestro bebé. Ahora, sentada en un banco del parque, reflexionando sobre mi posición, me di cuenta de que mi vida y la de mi hijo dependen solo de mí. Lágrimas, impotencia, miedo a lo desconocido, todo esto tenía que superar. A pesar de todo, sabía una cosa: tenía que encontrar la fuerza para seguir adelante, proteger a mi hijo y construir una nueva vida para ella y para mí, llena del amor y la comprensión que tanto faltaba en mi matrimonio. Mi nombre es Olivia y siempre me he considerado una mujer trabajadora, agradecida por el apoyo de mi esposo, que es el pilar de nuestra familia. Pero últimamente, mis días y noches se han visto ensombrecidos por el incesante llanto de nuestra pequeña hija, Anne. En momentos como este, deseo desesperadamente que mi madre esté allí para ayudarme, porque cada día siento más y más la distancia cada vez más profunda entre mi esposo y yo. Esta sensación de soledad se hace cada vez más palpable y aunque Anne parece tan tranquila durante el día, por la noche comienza a llorar como si sintiera la tensión y la irritación que emanaba de su padre. Mi esposo parecía tener toda la responsabilidad de cuidar a mi hija, afirmando que su trabajo ocupaba todo su fin de semana. Dijo que no podía encontrar la paz en casa, y eso me dejó agotada tanto física como emocionalmente. El llanto de Anne por la noche se hizo cada vez más fuerte, y una noche, cuando su llanto alcanzó su punto máximo, mi esposo exigió que Anne y yo saliéramos de la casa de inmediato. Estaba desesperada, incapaz de terminar la frase cuando nos arrojaron a la calle en una noche fría sin llaves, billetera y teléfono celular. Envolví firmemente a Anne en una manta, la acurrucé y caminé hasta que me encontré en el banco maldiciendo mi destino y preguntándome cómo habíamos llegado a tal punto. En ese momento, Anne volvió a llorar, pero estaba demasiado agotada para moverme. Aquí, en mi estupor, se escuchó la voz de una anciana preguntando si estábamos bien. Por un momento, pensé que era mi madre, pero una extraña con una mirada preocupada estaba frente a mí. Esta mujer, al darse cuenta de nuestra difícil situación, nos ofreció refugio. Dudé, no queriendo imponerme,
pero ella insistió, convenciéndome de cuidar a Anne, quien, para mi sorpresa, se calmó rápidamente en sus brazos. En su casa, Anne se envolvió en una manta suave y me ofrecieron leche caliente. Pronto Anne se quedó dormida en sus brazos, y yo, al verlo, sentí un alivio inesperado. La mujer dijo que recientemente se convirtió en abuela y que tal vez por eso es tan buena para calmar a los niños. Mi gratitud a esta mujer no conocía límites. Cuando me sugirió que me quedara hasta la mañana, no pude contener las lágrimas. Resultó que su nombre era Jackson y ella era la jefa inmediata de mi esposo. Incluso nos envió un regalo que nunca hubiera imaginado recibir en ese momento. Conocer a Jackson me recordó que incluso en los momentos más difíciles, uno puede encontrar ayuda y comprensión de las personas más inesperadas. Cuando nació nuestra hija, por lo que recordó el nombre de Anne, me sorprendió esta coincidencia y lamenté no haber podido estar con mi esposa en este momento importante. Es la primera vez en mucho tiempo que vivimos en diferentes ciudades debido al trabajo y fue difícil para los dos. Cuando llegué a casa, mi esposa comenzó a quejarse de mi ausencia y de que estaba demasiado cansada para prestarle atención. Traté de explicar que el trabajo era muy estresante y que necesitaba mucho tiempo para resolver problemas comerciales. Ella me miró con tristeza en los ojos y sentí que algo andaba mal. Siempre hemos estado agradecidos por ayudar a Jackson, nuestro viejo amigo. Fue nuestro asesor y apoyo en los momentos difíciles. En nuestras vidas, era como un punto de referencia confiable en el que confiar. Cuando le conté sobre los problemas con su esposa, me escuchó atentamente, como siempre, y comenzó a dar consejos. Parece que has perdido el equilibrio entre el trabajo y la familia, dijo Jackson. El trabajo es importante, pero la familia es para lo que trabajas todo este tiempo. El hecho es que mi esposo ha estado ocupado en el trabajo últimamente y parece estar muy cansado, dijo la esposa a Jackson, su voz sonó con un toque de ansiedad. A lo que él respondió, eso no puede ser cierto, su esposo ha estado en licencia parental durante los últimos 2 meses. Me sorprendió. Estaba seguro de que iba a trabajar todos los días, incluso planeaba ir a trabajar mañana a pesar de un día libre en la oficina. ¿Mi esposa tenía razón y me estaba perdiendo algo? Miré a Jackson con la esperanza de una explicación para esta extraña situación. Me pregunto qué hace. No tenía idea de que mi esposo, que pensé que siempre había trabajado, en realidad estaba de vacaciones. Esto me hizo pensar y comencé a tener sueños extraños. En ellos vi a mi esposo desaparecer misteriosamente de la casa y pasar tiempo con una mujer. Y el comportamiento del marido cambió. Se puso inquieto y nervioso en los días en que tenía que estar en el trabajo. Desde que me quedé embarazada, algo comenzó a molestarme. Me hice preguntas sobre sus acciones y su comportamiento. El futuro de la maternidad parecía emocionante y lleno de emociones mixtas y comencé a notar que algo en la relación con mi esposo había cambiado. Jackson, mi mejor amiga, sugirió la idea, ¿por qué no revisas sus redes sociales? Puedes usar esa computadora, y señaló la computadora en la esquina de la habitación. Acepté su propuesta con gratitud y, con un corazón ansioso, comencé a navegar por las redes sociales de mi esposo. Y allí encontré un montón de fotos de él y de otra mujer. Él debe haber pensado que estaba demasiado ocupada criando niños y haciendo tareas domésticas para notar que son como una pareja. Es Ava, susurré. Ella ha trabajado en nuestra empresa solo 3 meses y recientemente no ha renunciado. Aunque tuve el presentimiento de que estaba demasiado abrumado por la primera experiencia de maternidad, darme cuenta de que realmente estaba teniendo un romance fue más impactante de lo que esperaba. Las fotos que vi me hicieron sentir traicionada y humillada. Jackson trató de consolarme, haré todo lo que pueda para ayudar con cualquier otra cosa. Pero todavía estaba en shock por lo que vi en la pantalla. No podía creer que mi esposo, a quien había conocido y amado durante tanto tiempo, hubiera cometido tal traición. Seguimos mirando las fotos y los mensajes que intercambió con esta mujer y sentí que el dolor y la ira se acumulaban en mí. Oye,
no es el Hotel Paris, sonó el timbre del teléfono. Sé que es un lugar de moda, y has estado aquí varias veces, tienes tanto dinero, ¿verdad? Era la voz de mi marido. Él me llamó, y yo estaba congelada de sorpresa y malestar. El tiempo se ralentizó y no pude encontrar las palabras para responder. Esta situación fue un verdadero shock para mí. Todo comenzó con una serie de fotos que encontré por casualidad en las redes sociales, donde mi esposo y su amante, una mujer que disfrutaba de lujosas cenas en el famoso Hotel Paris, parecían felices y despreocupados. Ese periodo coincidió con mi licencia de maternidad y no tenía una fuente estable de ingresos en ese momento. En el momento de nuestro matrimonio, mi esposo no había dejado ningún dinero en mi cuenta bancaria y sentí que no podía tener los fondos para un entretenimiento tan elegante de ninguna manera a través de mis ahorros. Decidido a aclarar esta situación, decidí verificar mi saldo bancario en línea. Y esto es lo que descubrí: la cantidad de $250,000 que recibí como herencia cuando mi madre murió en un accidente de tráfico se redujo a la mitad. No solo fue un shock, sino una gran decepción. No pude entender cómo podría haber sucedido esto y por qué mi esposo usó mis ahorros sin mi permiso. Este incidente causó muchas emociones en mí, desde el resentimiento hasta el dolor y el resentimiento. Me sentí traicionada y engañada. Este asunto requería una seria discusión y aclaración por parte de mi esposo, y estaba dispuesta a ir hasta el final para restaurar la justicia y proteger mis intereses financieros. No las toqué en absoluto porque planeaba usarlas para nuestra hija. ¿Cómo se ve? Atrás, dejé mi tarjeta de débito en un estuche de tarjeta con mi esposo cuando me ingresaron en el hospital con el parto. Desde ese día, nunca me visitó en el hospital y la primera vez que retiró mis ahorros fue el día en que le entregué mi tarjeta de débito. Confié en mi esposo, pensé que la había encerrado en una caja fuerte y no dudé de él. No puedo perdonarlo, usó la herencia de mi querida madre sin mi permiso. Tenemos que castigar al estafador mentiroso, y la mejor manera de hacerlo es obtener pruebas. Con una sonrisa en la cara, Jackson me entregó una cámara digital al día siguiente mientras mirábamos desde el auto. Jackson estaba conduciendo cerca de nuestra casa y mi esposo, tarareando una melodía, saltó a su auto y se fue, lo que ni siquiera le preocupaba. En cambio, mi hija y yo fuimos a vigilarlo. Se estaba haciendo el tonto al estar tan emocionado como se esperaba. El auto de mi esposo llegó a un hotel parisino después de un tiempo. Llegaron los caballeros, se tomaron de la mano al azar y entraron en el restaurante del hotel como si fuera el evento más natural de la vida. Le pedí a Jackson que cuidara a nuestra hija y me senté en silencio en el asiento detrás de ellos. Me cansé de la terquedad de Olivia y finalmente la eché anoche. Ahora ella ha solicitado el divorcio y recibiré la compensación que recibió del auto de su madre en el accidente. Si las cosas van bien, tal vez incluso reciba manutención de los hijos en un caso de divorcio. Eres un mal hombre, tu esposa ni siquiera se da cuenta de que has estado persiguiendo su dinero desde que murió su madre. He sido muy amable con ella, así que nunca lo sabrá. Pero tener un bebé fue un obstáculo inesperado. Al escuchar las increíbles palabras de mi esposo, mi cabeza se nubló de shock. Sin darse cuenta de mis sentimientos, mi esposo agitó la llave de la habitación del hotel, las cabezas estaban en el ascensor con la mujer mientras lo seguía en secreto. Aunque solo faltaban unos momentos para que llegara el ascensor, los dos comenzaron a abrazarse e incluso comenzaron a besarse. Aunque estaba lista para ver la novela en acción, me dolió. Tengo un escalofrío en la espalda por la voz de mi esposo diciendo que esto es una fiesta previa al desalojo de Olivia, vamos a salir hoy. Incapaz de hablar, los dos fueron tragados por el ascensor que quedaba detrás. Estaba tan frustrada que no podía decir nada y estaba llena de tristeza y desesperación. No podía simplemente dejarlo esa noche con el tiempo de mi regreso. Cuando mi esposo regresó del trabajo, volví a casa. Oye, mira quién está de vuelta, le dije. Lo siento, a partir de ahora haré lo que digas. Por favor, déjame volver a la casa.
Para apretar un lazo alrededor de él, respondí. Decidió jugar la parte de la esposa obediente por un tiempo y reprimió su ira creciente. La multa a partir de ahora no te doy ningún gasto de vida. Entendido, dijo mi esposo, sin pronunciar una sola palabra de desacuerdo y sin mencionar el divorcio. Obviamente molesté a mi esposo, a pesar de su actitud horrible continua. Seguí soportándolo, y mientras mi esposo fingía que estaba en el trabajo, pero estaba saliendo con su amante, busqué en casa en busca de pruebas de su romance. Y su identidad finalmente fue revelada 2 semanas después. Todos los preparativos estaban listos y volví a visitar el notorio Hotel Paris. Los dos cenaron casualmente y se acomodaron cómodamente en público cuando lo hicieron antes de que me acercara a ellos cuando estaban a punto de entrar en el ascensor. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Por qué estás aquí?, le pregunté, acercándome a ellos. Mi esposo obviamente estaba en shock y avergonzado. Estoy aquí en una reunión de trabajo, bromeó, sacudiendo la mano entrelazada con su amante. Mi esposo parecía patético y emocionado. Nunca soñé que lo vería traicionando a su jefe. Su amante, una mujer llamada Ava, también parecía muy sorprendida y confundida. Hola, Ava, le dije. La amante, llamada así por su nombre, parecía nerviosa e insegura sobre qué hacer mientras miraba hacia abajo. La atmósfera extraña era palpable y podía sentir a las personas que nos rodeaban mirándonos mientras atraíamos la atención. Llevemos esto a la habitación que ustedes reservaron, le sugerí, tratando de evitar el escándalo. A menos que quieras que esparza estas fotos aquí. Mi esposo rápidamente agarró la mano de Ava y la arrastró al ascensor. Jackson atrapó a la amante que huía y se la llevó con él. ¿Por qué estás con Jackson el día que me echaste?, me preguntó mi marido. No tenía a dónde ir y estaba sentada en el parque, respondí. Cuando Jackson escuchó a nuestra hija llorar, me invitó seriamente a entrar. Esto demuestra que no puedes equivocarte y evitar el castigo por hacerlo. Al entrar en la habitación, vertí toda la evidencia reunida sobre la mesa, dejando a los dos en estado de shock. ¿Qué son estas fotos?, preguntó mi esposo, quien finalmente encontró las palabras. Esta es la evidencia de su romance, le respondí. Esa es mi línea. Mentir sobre el trabajo para conocer a tu amante e incluso tomar un permiso de paternidad. ¿Cómo se puede lograr el desprecio? Mi esposo no tenía palabras para responder. Pero todavía tenía que decir más. Sé que usaste mis ahorros sin mi consentimiento, continué. Era dinero, la herencia de mi madre. Es nuestra propiedad común. No veo ningún problema con su uso, dijo mi esposo. Esto no es propiedad común, es mío y solo mío. Vamos, recuperarás los 120,000 pesos que usaste. Vamos, estamos casados, no nos metamos en asuntos tan aburridos, trató de resolver mi marido. Atormentada por su indiferencia y traición, decidí tomar la situación en mis propias manos. Después de sacar rápidamente los documentos de divorcio de la bolsa, los arrojé con fuerza sobre la mesa frente a mi esposo. En ese momento, mi determinación era inquebrantable. Mesa, estás harto de mí, dije, mi voz sonaba mezclada con sentimientos de ira y dolor. Rellene inmediatamente estos documentos de divorcio. Ya no puedo seguir este doloroso camino. Mi esposo, al ver que estaba en serio, trató de hacer una objeción, este es un gran salto, ¿no te parece? Lo miré con firmeza y le respondí, no te escuché decir que querías que planteara la cuestión del divorcio. Este es el último paso que me queda en esta situación. Entonces mi esposo dio algo que no esperaba. Él dijo, incluye una grabación de una conversación que tuvimos durante la cena anterior. En mi cabeza resonaban sus palabras insoportables que circulaban por la habitación. En lugar de preocuparse sinceramente por nuestro matrimonio, solo estaba interesado en mi dinero. Esta revelación cambió todo en nuestra relación y me hizo repensar lo que realmente me importa en esta situación. Es por eso que de repente te sientes tan frío, le dije. Muchas cosas han cambiado en esta situación.
No quiero escuchar excusas o mentiras. Págame $20,000 por este caso, $10,000 por todas las veces que me trataste mal, $120,000 por el dinero que tomaste de mis ahorros, y $110,000 por la pensión alimenticia hasta que nuestra hija tenga 20 años. Eso es un total de $260,000 a la vez. ¡Qué trato tan cruel!, susurró mi esposo, pero sus palabras se precipitaron al viento. Me echaste a mí y a nuestra hija de la casa en medio de la noche y no cubriste los gastos de vida, continué. Claramente, no esperaba que sus acciones fueran la base para una compensación financiera en el proceso de divorcio. Estoy sudando mucho, dijo mi esposo, tratando de parecer tranquilo. Su súplica desesperada por la calma era patética, pensé. Hablemos de eso. No te burles de mí y pienses que tú tampoco saliste de esto. Te voy a exigir $20,000 por daños y perjuicios, concluyó. Cuando señalé a su amante, se puso pálida. Por supuesto que tengo que pagar 2, pero a cambio me divorcié de él para que tú también pudieras hablar abiertamente de tu relación. Ese es el problema, aceptó mi esposo. Lo siento, dijo. Mi marido desesperado se disculpó mientras su amante se quedó sin palabras. Su boca se abrió. Tomé las llaves de la casa y la tarjeta de visita de la bolsa de mi esposo. Vendí la casa que estaba a mi nombre. Jackson ha informado a la compañía y parece que va a ser despedido. Cuando se lo conté a tus padres, estaban furiosos. Están considerando romper lazos contigo. Así que lo perdiste todo, ¿verdad? Por favor, ten piedad de mí esta vez. La súplica de mi esposo se enfrentó a un montón de lágrimas y mocos. Fue la vista más miserable que he visto, y borró por completo los últimos vestigios de compasión que podría haber tenido por él. Nos dimos la espalda al triste espectáculo de estos dos y nos fuimos de Roma. Mi esposo fue despedido oficialmente, perdiendo no solo su casa, sino también su lugar de trabajo. No quería volver a ver a mi esposo, así que negocié el divorcio a través de un abogado. Exigí una compensación por el divorcio, el dinero que desperdició y la manutención de los hijos. Sus padres estaban furiosos con él, y como no podía pagar toda la compensación a la vez, su padre lo obligó a trabajar en la mina. Habría recibido su salario para devolverme el dinero. Recibí un pago inmediato de $20,000 de su amante. Mi hija y yo salimos de la casa en la que vivíamos, compramos un pequeño apartamento y comenzamos una nueva vida. En el momento en que comenzamos a vivir aquí, mi hija lloraba por la noche. Pero se detuvo por completo. Estaba muy agradecida con Jackson, que se preocupa por nosotros y nos llama de vez en cuando. Junto con mi hija, construiré una casa llena de una sonrisa feliz.